Buenos días, mis hermanos, queridos hermanos y hermanas. Aquí ya estamos a viernes 23 de octubre. Como todos los días, les traemos las lecturas del día de hoy que la iglesia nos propone. Y le queremos pedir al Señor que nos bendiga en esta mañana. Le agradecemos por la vida, le agradecemos por su amor, por su bondad, por su misericordia, pero le queremos suplicar al Señor que envíe su Espíritu Santo para que nos abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, para poder penetrar en esta palabra bendita de Dios, para poderla entender y precisamente para hacer la vida, para hacer su voluntad. Pero para poder hacer su voluntad tenemos que conocerla. Y le pedimos al Señor que nos acompañe, que nos haga compañera de nuestro viaje a María Santísima, la humilde, la sencilla, la obediente, para que sea ella quien nos lleve a los pies del Señor Jesús y poder hacer y conocer su voluntad. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, San Pablo continúa hablando, extendiéndose en su carta pastoral, y dice que él, estando prisionero, nos exhorta a vivir de acuerdo a la vocación que hemos recibido. Oiga, atención, como decía San Pablo, hemos recibido una vocación para la vida, para el servicio, para poder encontrar la salvación y para poder ayudar a otros que no conocen al Señor, para hacer testimonio, para ser instrumentos de Dios. Y la vocación que tenemos es esa precisamente: ser hijos de Dios, ser discípulos del Señor, ser testigos del Señor. Y esa vocación dice que la debemos de realizar siendo humildes y amables y teniendo paciencia, soportándonos unos a otros, hablando sobre la diversidad de personalidades que hay, de la diversidad de comunidades que existen. Pero dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. La paz es la que hace que que se genere esa otra virtud, que es de la paciencia y por lo tanto de la humildad. Dice, habla nuevamente San Pablo, explicándonos de que no hay varias iglesias, ni que hay varios Cristos, ni que hay varias enseñanzas, sino dice: uno solo es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza a que hemos sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos y que está entre todos. Palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana, esto de la división, inclusive dentro de las cantidad de sectas que se han apartado por una palabra, por una coma, por un sacramento que no se entiende, mire, ha hecho una gran división del plan original del Señor. Nosotros que estamos dentro de la unidad, dentro de la verdadera iglesia, trabajar para esa unidad, en cuanto a los que no piensen como nosotros, acogerlos, atraerlos a que se vengan, a que seamos un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, con el vínculo de la paz, con la humildad, con la esperanza y con la mirada puesta en el Señor. Y esta es la oración de San Pablo. Nos exhorta estando preso por el Señor. Es decir, estando en sufrimientos, estando en esa circunstancia. No estaba sentado en un escritorio, en una computadora, escribiéndole los Efesios. Estaba preso. Y aún estando preso, reclama humildad, unidad y el vínculo de la paz. Que nosotros pudiéramos hacer esto, empezando en nuestra casa, mi querido hermano. Empezando en nuestra casa, mire qué bendición. Siendo humildes, amables, pacientes y soportándonos unos a otros, no queriendo cambiar al otro, no queriendo retorcer el brazo para que hable, para que piense, para que rece, para que ore como yo.
sino con paciencia, demostrando la unidad y enseñándoles que hay un solo Señor, un solo Dios, un bautismo, un solo Espíritu, para que haya unidad. Y en el Evangelio de San Lucas le habla a la multitud, el Señor Jesús dice que está allí enfrente de la gente y les dice: cuando ustedes ven que una nube se levanta, saben que va a llover. Cuando sopla el viento del sur, ustedes saben que viene el calor. Y dice una palabra bien fuerte. Dice: hipócritas. Saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Y cómo pues no pueden interpretar el momento presente? Y agrega esto: ¿por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Dice: cuando acudas a tu rival con el juez, procura llegar a un acuerdo mientras van de camino al juzgado, para que después no te arrastren, te lleven preso y te metan en la cárcel y tengas que pagar. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué no juzgan lo que es justo? Es decir, ¿por qué no vivimos en justicia? ¿Por qué no vivimos en legalidad? ¿Por qué tener pleitos con la gente? ¿Por qué tener rivalidades con las gentes? ¿Y por qué no entendemos el signo de los tiempos? Mire, mi querido hermano y hermana, nosotros como católicos no hablamos del fin del mundo, ni de los tiempos presentes, ni que ya viene. No hablamos de eso. Es raro. Es muy remoto lo que se habla de la iglesia de esto. Es más, nosotros, como he dicho antes, al final de la Eucaristía o allá para terminar, clamamos al Señor para que venga. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Estamos anhelando su segunda venida, sin temor, sin miedo. Pero es bueno ver el tiempo presente. Es bueno que abramos los ojos a la luz del Señor, a la luz de la iglesia, a la luz de la enseñanza, a la luz de la palabra de Dios, si es que la estamos leyendo y entendiendo, para ver el signo de los tiempos. Porque yo insisto que el final de los tiempos, mi querido hermano, como dice el Señor, va a llegar como un ladrón. Pero eso significa que puede ser que para mí hoy en la noche llegue el fin de los tiempos. O mañana, o después de Navidad. ¿Quién tiene comprada la vida para decir yo voy a vivir a los 96 años? El fin de los tiempos hay que entenderlo en el tiempo presente, dice el Señor. ¿Qué está pasando alrededor del mundo? Miren las novedades. Habla el Papa de una entrevista y le cambian sus palabras, se la enredan, le vuelven. ¿A cuánto católico no confundió? ¿Y cuánto evangélico o de otra secta o de otra religión se nos levantó en contra de nosotros? ¿Cuánta gente empezó a dudar de su fe? Vean el signo de los tiempos. Juzguen por ustedes mismos. Por eso es importantísimo también, mi querido hermano y hermana, estar de la mano de la enseñanza de la iglesia. Es importantísimo, mi querido hermano y hermana, pedirle al Espíritu Santo. Como decía ya San Pablo, que Él puede darnos más de lo que pedimos nosotros. Pedir el don del discernimiento. Ver las cosas como están. Mire, legalidad de las drogas, legalidad del aborto, legalidad de los matrimonios del mismo sexo, legalidad de tantas cosas. Hay que entender el signo de los tiempos. No son tiempos muy de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que luchar para que sea eso, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vivir en paz en nuestra propia casa, en nuestra propia armonía. Con armonía, con amor, con perdón. Juzguen ustedes mismos lo que es justo y lo que es injusto. Y si me he equivocado en mi hogar, en mi matrimonio, pedir perdón, arreglar las cuentas antes de ir a la cárcel. Claro, esta es una analogía que hace el Señor. Antes de que el pleito se vuelva más grande, pedir perdón, vivir en humildad, con amabilidad. Y dice el Señor, soportándose unos a otros, esperando la segunda venida del Señor para cuando Él quiera que nosotros nos encuentre como el sirviente de ayer. Listos, prestos y dispuestos. Que así sea para todos nosotros, mi querido hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y
y del Espíritu Santo de Dios. Amén.